Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso vamos a realizar una explicación y un complemento a la consigna del ejercicio planteado para la carrera de agrimensura. No vamos a desarrollar todo el ejercicio ni todos los pasos del ejercicio, sino que, repito, lo que vamos a hacer es explicar un poco aquellos aspectos de la consigna que pensamos por escrito tal vez son necesarios ampliarlos y mostrarlos ya en el archivo CAD, ya que, empezando con la consigna, les pide que trabajen en un archivo CAD. Lo que tienen que hacer es entregar un archivo CAD con lo que les solicita que dibujen, lo que les solicita la consigna que dibujen. Si la consigna les pide que abran un archivo nuevo, bueno, no tendríamos esta situación, sino que el área gráfica de modelo, cuando ustedes lo abren, estaría totalmente libre, no tendría ninguna pestaña como aquí, que yo tengo editadas las pestañas P1 y la P2 con láminas, y dibujarían, ¿verdad? Sin tener tampoco registro de capas ni de estilos de cota, ¿verdad? Dibujarían desde cero. Si la consigna o el día de mañana ustedes quieren tomar esos registros, que en general es lo correcto, tomar los registros que yo ya tengo de capas, estilos de cota, láminas editadas en las pestañas, estaríamos en esta situación. La consigna entonces les pide que ustedes abran el último archivo en el cual trabajaron de CAD. Y bueno, y tendrán seguramente plantas de albañilería, plantas de agrimensura y otros datos pueden llegar a tener. Y en esta área gráfica de modelo es donde vamos a dibujar las plantas de ubicación. Cuando la planta de ubicación no me dan ningún registro de ningún archivo, ningún dato en el cual dibujado que yo pueda copiar, bueno, tengo que dibujarlo en el área gráfica de modelo, ¿verdad? Y a partir de un relevamiento, a partir de un plano de catastro, a partir de una imagen Google, a partir de, bueno, como podríamos, en el curso no lo vemos, pero podría ser a partir de lo que se denomina nube de puntos. En este caso, nosotros queremos que ustedes se ejerciten copiando de otro archivo esa planta. Ese archivo no es un archivo dibujado por ustedes, sino que es un archivo que nosotros les dimos y lo tienen en la tabla, ¿verdad? En la tabla donde tienen la consigna y demás datos de la plataforma EVA. Hay también en la plataforma un archivo, un material de apoyo que se llama copiar entre archivos DWG. Por lo tanto, yo acá ya tengo copiada la planta del PTI, ¿verdad? El predio del PTI con las construcciones que tiene en su interior, ubicada en el entorno de las manzanas que la rodean, el arroyo pantanoso, el estadio Trócoli, ¿verdad? O sea, la tengo ubicada en la zona donde se encuentra y no voy a mostrarles cómo copiarla, repito, porque eso lo tienen en el otro archivo y la copian donde ustedes quieran, en el área gráfica de modelo, puede ser cercano, como lo hice yo acá, esa primera copia. ¿Qué es lo que yo hago una vez que la copié? Bueno, si es un archivo, si ustedes parten de información de un archivo propio, o sea, un archivo que ustedes conocen, un archivo que ustedes saben cómo fue dibujada esa planta, o sea, sus dimensiones, pero sobre todo sus capas, sus propiedades, si tuviera acotado los estilos de cota, bueno, no necesitan verificar, yo creo que siempre es bueno verificar, ¿verdad? Pero bueno, podrían decir, bueno, yo sé cómo lo dibujé, no necesito verificar porque esos datos que yo dibujé y la forma en que lo dibujé va a ser coherente con este archivo en la cual lo inserté. Si es una planta, un corte, cualquier objeto que yo paso de otro archivo al mío y yo no fui quien lo dibujé, necesariamente tengo que verificar esos datos. Antes de verificar, y cuando empiezo a verificar seguramente ya puedo llegar a modificar estos objetos o alguno de estos objetos, me conviene siempre copiar la planta
o el corte, o el objeto con el cual voy a trabajar, copiarlo, asegurarme de copiar todos los objetos y copiarla tal cual yo la copié del otro archivo en otro punto del área gráfica modelo, no importa cuál, a la derecha, a la izquierda, no importa cuál, ¿verdad? Siempre lo más próximo posible, porque así es más fácil cuando hago suma extensión de visualizarlo, para tener esta planta original. Y si tengo que recurrir a ella, ¿verdad? Saber cómo era este original, o si tengo que volver a recurrir al original, tener este como dato, además de tener, repito, el archivo que me dieron, ¿verdad? No borrarlo tampoco, el archivo que me dieron, guardarlo. Bueno, una vez que hice eso, bueno, puedo empezar a verificar cualquiera de las dos copias. Entonces yo voy a empezar a verificar esta copia, ¿verdad? Que tengo a la izquierda de la otra, y ¿qué es lo que tengo que verificar? Bueno, las dimensiones no las puedo verificar si son correctas o no, porque no tengo, tendría que ir a relevar al lugar, y justamente la planta me la dieron para que yo no fuera, no tengo un plano catastral con el cual verificar, o sea que no puedo verificar las dimensiones, si son correctas, las distancias que tengo de un punto a otro, de la manzana, de los locales, porque no tengo datos previos. Si los tuviera, podía modificarlos, midiendo como siempre con la reglita. Lo otro que debo verificar es las capas, porque eso me va a afectar a la impresión y tengo que ser coherente con las capas y con las propiedades de las capas que yo estoy editando. Entonces, acá veo y veo por lo menos distintos colores, asumo que están en distintas capas, entonces toco esta línea amarilla que está limitando la avenida, por ejemplo, Santín Carlos Rossi. Cuando la toco esa línea me dice que está en la capa calles, lo cual es coherente, ¿verdad? No, no está mal ese nombre, que diga que está en una capa que se denomina calles, porque es el límite del espacio público, ¿verdad? Que se denomina espacio calle, y me permite fácilmente a todos identificar cuando me dice calle, qué es lo que está, esa línea, a qué está haciendo referencia. Ahora, cuando delimito eso con calle, tengo que empezar a mirar si todas las líneas, ¿verdad?, que serían límite de calle, están en la misma capa. Y yo, por ejemplo, acá ya veo que hay parte de la línea que está limitando la avenida en amarillo y otra parte está en blanco. Entonces, esta parte que está en amarillo comparte que es calle, pero esta otra parte que está en blanco me dice que está en la capa cero. Eso no solo no es coherente por estar en la capa cero, que la capa cero al decir cero no me está dando ningún dato, ninguna referencia, sino que si es el límite de la calle debería estar en la misma capa calle. Quiere decir entonces que si yo lo voy a dejar en la misma capa, voy a igualar propiedades y copio la propiedad de esto y lo paso a calle y lo sigo a esa línea y lo sigo pasando a todas las líneas fuera y dentro del predio del PTI que esté limitando calles como los accesos, pasaje de los vientos, pasaje del bebé, etcétera, pasaje norte, acceso norte, perdón, pasaje de las palmeras, etcétera. Y si hay alguna que esté delimitando acá y que no correspondiera porque fuera local, bueno, lo tengo que cambiar de capa. Lo otro que verifico es, digo, bueno, veo estos que están marcados con blanco, que están dentro de un límite, ¿verdad? De un límite que está dividido, ¿verdad? Por calles, está rodeado por calles, entonces son divisiones internas de esas manzanas internas que se dan en el PTI. Cuando toco esa línea que estaría dividiendo dos locales o dos padrones dentro del PTI, me encuentro nuevamente que está en la capa cero. Y si sigo seleccionando, me sigo encontrando que el blanco fue usado para la capa cero. Bueno, la capa cero ya sabemos que es conveniente dejarla como capa siempre de respaldo, no tocarla, no renombrarla, no tocarla, y entonces genero una nueva capa y le asigno un nombre que me permita, y propiedades después que me permitan identificar esos objetos. Y ahí, como puedo, si no sé si son predio o locales, y bueno, directamente le puedo escribir, por ejemplo, predio local,
Si tengo inseguridad, si sé directamente que son los locales, le puedo escribir locales, o le puedo dar algún nombre que no confunda con las capas de albañilería, ¿verdad? Que no se confunda con las capas de albañilería, o con las capas, por ejemplo, que generé para mi plano de cuando hice mis cortes de agrimensura, ¿verdad? Que no se confunda ese nombre con esas capas, porque serían capas diferentes, estarían denominándose objetos diferentes, y le asigno nueva capa. Y nuevamente controlo que todo esté dentro de la misma capa. Lo mismo hago con los textos. Por ejemplo, este texto dice bomberos, está identificando el sector, el local de bomberos, lo cual está bien, lógico que esté en textos locales. Pero, por ejemplo, tengo intendencia, también textos locales, y tengo edificio verde, que es uno de los edificios emblemáticos porque es patrimonio del PTI, que era un frigorífico, y me dice textos locales. Verifico todos esos textos, y luego verifico que los que identifican las calles, pasaje del campo, pasaje del norte, pasaje de los vientos, también están en verde, y verifico si están en verde porque comparten el color o porque también están en texto. Y lo toco y veo que también está en textos locales. En albañilería, yo es suficiente con poner texto, pero en un caso de una planta de ubicación, tenemos que separar los textos de los locales de los textos de las calles, porque yo seguramente voy a querer manejarme con esas dos capas. En algún momento voy a querer ver o tener los nombres de las calles visibles, y los nombres de los edificios o de los predios o los padrones, o sea, los datos que corresponden, ¿verdad?, a lo que es el amanzanamiento, en una capa aparte para poder trabajar con ellas aparte. Entonces, en planta de ubicación, verifico las capas, que todas sean coherentes entre sí, que sus nombres sean coherentes, y separo, por ejemplo, no uso las capas de texto, sino que separo en texto calle y texto, y bueno, o texto predio, o texto manzana, o texto local predio, si no tengo seguridad, pero separo, ¿verdad?, esas denominaciones y esos textos de esas capas. Segundo aspecto. Bueno, verifico toda la planta, la pongo en condiciones. Si veo que hay objetos que están en una capa y tiene un nombre que no se ajustaría, yo no comprendería, bueno, que no sea la capa 0, le cambio el nombre a esa capa, renombrándola, como ya hemos hecho, y ajusto los objetos a las capas. Una vez que ajusté los objetos a las capas, lo que tengo que hacer es ver si esas capas, por ejemplo, esta que dice calle, tiene las propiedades correctas, o la que dice en texto tiene las propiedades correctas. Entonces, para una planta ubicación. Entonces miro calles y veo que dice que tiene línea continua, lo cual es correcto, y está por defecto. Bueno, no sería correcto porque yo tendría que respetar la proporción 1, 2, 4 y darle la proporción a esta planta de ubicación general, que la escala a la cual yo la voy a imprimir va a ser una escala que con bastante reducción, porque la planta de ubicación general en la imagen me debería quedar aproximadamente de este tamaño, o sea que la escala seguramente va a ser unos 750 o 1000, ¿verdad? O tal vez aún con mayor reducción, de 1000, 1250, 1500 podría llegar a ser, en la medida que se vean estas divisiones internas, ¿verdad?, que tiene cada una de las manzanas de los padrones, ya es suficiente, ¿verdad? Y ahí, incluso luego decidir si dejo los textos en esta planta de ubicación general, o no se van a ver los textos, y después incluso en la ventana gráfica los apago. Por ahora los dejo, pero ya los independicé, y sé que después en la ventana gráfica tengo opciones de apagarlo. Pero entonces veo que ese grosor tendría que ser el grosor menor, y que a la escala que esta planta se va a imprimir, no tiene sentido realizar con un grosor diferente, o sea, el intermedio, el de proporción 2, lo que son
las divisiones de los locales o de los padrones, porque no se visualizaría, ¿verdad? Se superpondrían esas líneas porque están muy próximas. Por lo tanto, dejo todo, ¿verdad? Las capas que corresponden a lo que es menos textos, todo lo que corresponde a lo que es la representación de calles, lo que es la representación de construcciones y de manzanas y de padrones, con la proporción menor que esté en distintas capas. Bueno, y línea continua. Bueno, de esta forma, una vez que terminé de verificar e hice todos los cambios en esta, en esta, en esta planta, voy a, y ya la tengo entonces en condiciones, no borro el texto porque sé que el texto después en las presentaciones lo puedo apagar en la ventana gráfica si llegó el caso a decidirlo. Ahora tengo que pasar a la segunda planta de ubicación, una vez que tengo esta, a la segunda planta de ubicación, que es identificar el predio o el local, o señalar mi predio, mi local en el cual yo voy a estar trabajando, dentro de toda esta zona y dentro de esta manzana, dentro de este padrón. Entonces, nuevamente, lo que tengo que hacer es volver a copiar esta planta, pero ahora cuando yo la modifiqué, la planta que modifiqué, ¿verdad? La que tengo ahora correcta, con las capas correctas, la copio, la ubico en cualquier posición, de modo que la pueda visualizar después, encuadrándola en la ventana gráfica cuando realice la pestaña, y modifico una de las dos, no importa cuál, ¿verdad? Modifico una de las dos, y si quiero a esta, a la que es la original, la puedo recuadrar para decir que es la original, y la otra dejarla o ponerle sin modificación, ¿verdad? Y dejo, ¿verdad? La que yo ajusté, verifiqué, también en la misma área gráfica de modelo. Bueno, paso entonces a una de ellas, a poner la lupa en el sector y a rastrear o a buscar dónde estaría mi predio, mi padrón o mi local, o donde yo lo quiero instalar y señalar que lo instalé. En este caso es el caso primero, es el caso que ustedes tienen un local, que es el de la empresa que nosotros le damos, y ustedes tienen que identificarlo, pero también podría ser que ustedes nos quieren decir dónde se ubica una construcción, ¿verdad?, que ustedes tienen. ¿Cómo hago para identificarlo? Bueno, punto uno, me pueden dar, o yo puedo dar, una esquina. No, perdón, punto uno, me pueden dar el nombre de la calle y el número de puerta, o los números de puerta, y padrón, por ejemplo. Punto dos, me pueden dar una esquina, por ejemplo, acceso norte, pasaje de los vientos, pero decirme si es el predio que está en esa esquina, y a su vez si está al noreste, al este, al oeste, al sureste de esa esquina, porque si me dan esta esquina puede ser cualquiera de estas 4 manzanas, y podría ser, si tengo predios en las 4, podría ser cualquiera de los 4, sobre todo si yo no conozco cómo es ese local o ese predio, o pueden ser muy similares las divisiones o iguales las divisiones. Entonces, si me dan una esquina, tengo que identificar a su vez con el norte geográfico cuál de esas 4 esquinas, es la manzana o el predio al cual me estoy refiriendo. Lo otro que me pueden dar es, a partir de una esquina o a partir de un punto notable, como puede ser la oficina de la Intendencia, puede ser el edificio verde o el edificio azul, que son emblemáticos, ¿verdad? Son patrimoniales, no van a cambiar, o la chimenea, por ejemplo, que tampoco va a cambiar, ¿verdad? No se va a mover de esa ubicación ni se va a modificar porque son patrimoniales. Puedo decir, a partir de ese punto, de esa esquina, dar una coordenada. Y la coordenada puede ser una distancia, puede ser una distancia que me digan, ¿verdad?, con una orientación, o que me den otro dato, como podía ser, por ejemplo, si tengo alumbrado, o tengo cámaras de inspección de sanitaria, me podrían decir las cotas de las cámaras de inspección de sanitaria, por ejemplo. O sea, un dato que me permita realmente ubicar
ubicar, darle al otro mi dato sobre mi local, o a mí ubicar ese local que estoy buscando. La última forma sería que me dieran la orientación geográfica, ¿verdad? Con un ángulo con respecto a esa orientación geográfica. Me dijeran, está al noroeste, o al noreste, o al sureste, o al suroeste. Entonces eso significa que está realmente a 45 grados de este norte, o de este sur, o de este este, o de este oeste. Pero si me dicen que está a 10 grados, por ejemplo, al noroeste, bueno, entonces yo ya ahí tendría que realizar un paso previo, que es ubicar esos 10 grados con respecto al norte hacia el noroeste. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, por ejemplo, tomo y marco con una línea la dirección norte, con una línea auxiliar, ¿verdad? Marco la dirección norte, como acabo de hacer. Esta, repito, es una línea auxiliar que después puedo borrar o poner en una capa auxiliar y borrarla, ¿verdad? Ustedes la tienen que, si tuvieran que hacerlo mediante grados, dejarla. En este caso, ¿verdad? Lo estamos haciendo ahora como simulacro para explicarlo. Y si me dice que está a 10 grados al noroeste, yo tengo que dar una coordenada para trazar esa línea y luego hacer repetición de esa línea, copiar esa línea, trazar paralelas de esa línea a una determinada distancia. Tengo que realizar una coordenada polar, o sea, una coordenada con ángulos. Recordamos que las coordenadas con ángulos se daban a partir de, el ángulo se medía a partir de el plano horizontal, por lo tanto dibujo una línea horizontal para saber cuál es este ángulo con respecto al norte. Entonces voy a medir, y en este caso mido ángulo, y tomo este punto, y me dice que el ángulo son 80 grados. Quiere decir que si tengo 10 grados al noroeste, la nueva línea que me va a estar definiendo mi ubicación va a estar a 90 grados con respecto a este punto. Por lo tanto, cliqueo en línea, marco el primer punto, digo, voy a liberar el ortogonal, ahí está. Digo, arroba, doy una dimensión de la línea que por proporción piense que va a quedar visible. Entonces, por ejemplo, en este caso serían 80 metros, símbolo de menor, y después el ángulo, que serían los 80 más los 10 grados, o sea, 90, enter. Y libero. Si yo mido este ángulo, para verificarlo, voy a tener entonces que el ángulo es de 10 grados hacia el noroeste. Quiere decir que ahora yo puedo trazar paralelas a esta línea, o puedo copiar esta línea en el punto notable que me dijeron, por ejemplo, en este punto de la Intendencia o del edificio verde, o en una esquina, lo puedo copiar, y de esa forma entonces voy a tener la nueva dirección y una distancia a partir de ese punto notable, pero por lo menos tengo la dirección, ¿verdad?, de 10 grados al noroeste. Bueno, entonces para ubicar el predio, saber cuál es, tenemos la calle y su número, el padrón, las calles que lo rodean, la esquina, indicando, ¿verdad?, cuál es la orientación geográfica de la manzana o que está el padrón, o un ángulo con respecto a la orientación geográfica y nuevamente un punto notable y una distancia. Vamos a suponer que identifiqué, según los datos que me dieron, que podría ser este el predio. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, porque estaba, no sé, vamos a medir a cuánto, estaba, por ejemplo, de la esquina de acceso norte y pasaje de los vientos hacia el noreste, sería aproximadamente a 57 metros. Entonces yo digo, bueno, 57 metros parecería que es este. También puede ser que me den el punto medio, ¿verdad? Parecería que es este, si me están dando la cota de la esquina. Y la segunda verificación, si tengo el área del padrón o tengo las dimensiones, es medirlo para verificar que sí,
que es de 13, por ejemplo, por 40, digo, ah, bueno, sí, este es mi padrón porque está a la distancia de la esquina que me dijeron, con la orientación que me indicaron, y tiene las dimensiones que también sé que tiene, que tiene ese predio o ese padrón, ¿verdad? Dentro, ese lote dentro de la manzana. Bien, identifiqué entonces ahora cuál es la manzana. Ahora tengo que la segunda planta de ubicación, la primera era esta planta de ubicación general, la segunda planta de ubicación es esa manzana con las calles que lo rodean y parte de las manzanas próximas. Entonces dibujo un rectángulo, que este rectángulo incluso lo puedo dibujar en una capa que quede visible después, porque este rectángulo puede enmarcar y ser el límite de estas manzanas que van a quedar cortadas o estas construcciones que van a quedar cortadas, y limito, entonces, repito, de modo de ver lo que está próximo. Lo que tengo que ver seguro son las 4 calles y los límites de propiedad de las manzanas que están rodeándolas. Si además me interesara ver algún padrón o alguna plaza u otra calle, bueno, ampliaría, ¿verdad?, el dato, como acabo de hacer acá, ampliaría, ¿verdad? Y vería otra calle más o una plaza si me interesara tuviera una relación. Pero si no, voy a hacer undo, es suficiente con esta situación. Una vez que hice esto y yo tengo la planta original sin modificar, que copié el archivo, y tengo la planta original modificada para tener mi planta de ubicación, ya en esta planta no necesito volver a copiarla, sino que lo que hago directamente es, y lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran, ¿verdad? Yo lo voy a hacer trimeando, voy a cortar, ¿verdad?, las construcciones que están para después borrarlas, algunas de ellas, ¿verdad? No todas, eso lo hacen ustedes, las que están próximas, para después borrar el resto. En este caso sí, no borro los textos de las calles, porque los textos de las calles, en este caso sí, el objetivo es que estén los textos de las calles que la rodean, o sea que en este caso no puedo borrar los textos de las calles, borro todo, ¿verdad?, lo que está alrededor, y luego directamente borro menos el norte, que el norte lo voy a acercar, ¿verdad? El norte va a ser un dato que voy a tener. El resto de la información la borro, de manera de dejar solamente, por lo menos en lo próximo, para cuando lo encuadre, de dejar en lo próximo si yo supiera que esta calle que tiene el nombre acá, Pasaje del Campo, es esta calle, lo paso para acá. Si sé que Pasaje de los Vientos es esta calle, lo paso para acá, ¿verdad? De modo que no tener que volver a escribir. Bueno, pero borro, lo que quiero mostrarles acá es que limpio todo, de manera que solamente me quede el recuadro con las calles, para después poderlo encuadrar en la ventana gráfica cuando realice la lámina de plano. Bueno, y acá entonces tendría la segunda, ¿verdad? Tendría lo que es la segunda planta de ubicación, que va a tener una escala con menor reducción. O sea, y acá la escala la deciden ustedes, pero tienen que pensar, ¿verdad?, cuál es esta dimensión para que se vea correctamente mi predio, y a su vez yo lo pueda acotar. Lo pueda acotar editando un estilo de cotas y copiando a este sector la planta de techo. Puedo copiar, ¿verdad? Si tengo dibujada mi planta de techos, ¿verdad? La puedo copiar acá. O lo otro que puedo hacer, si es muy simple, es directamente dibujarla acá. Pero, repito, tengo que editar seguro un nuevo estilo de cotas, porque no va a ser la misma escala que usé para el estilo de cotas que usé para albañilería, que era unos 100, 75 o 50. Ahora esto va a tener una reducción mayor. Por ejemplo, si yo mido el total, no, mido
lo que corresponde a donde yo voy a acotar, ¿verdad? Que es este local, voy a activar que es este local, veo que mide 13 metros. Por lo tanto, si yo lo imprimiera, ¿verdad? Si yo, perdón, lo escalara a 1.500, estaría con 2 centímetros, la imagen, cuando lo escale en la ventana gráfica, va a quedar de 2 centímetros con 6. Y bueno, yo ahí estimo, si es la medida menor, 2 centímetros con 6, lo miro en una regla o bueno, lo estimo y digo, bueno, sí, yo voy a poder escribir perfectamente mi cota acá porque mi altura de texto va a quedar correcta y solo tengo que escribir un texto y 2 textos acá y otro acá, entonces me va a permitir perfectamente escribirlo a escala 1.500. Si veo que esa escala no es correcta, bueno, ahí empiezo a reducir, ¿verdad? Y lo hago a escala 1.400, 1.300, 1.250, pero seguramente en este caso y en otros, cuando tienen la manzana, a una y es para escribir los datos de las calles alrededor, la división de padrones y las coordenadas, las coordenadas, las dimensiones del perímetro, no amerita que sea una escala con poca reducción, o sea, que tenga una reducción por debajo de 200. Yo diría que de 250 en adelante, bueno, en este caso vimos que 500 podría ser correcta. Para este ejemplo que les estoy mostrando. Bueno, lo otro que puede pedirles la consigna es que dibujen un 3D. Si la consigna, o que sigan dibujando. Si la consigna les pide que dibujen un 3D, y bueno, la sugerencia es el 3D, o lo tienen dibujado y lo van a modificar, y entonces copian el 3D que tienen y lo modifican, o dibujan un 3D desde cero si les resulta más fácil, y ahí el 3D lo pueden dibujar directamente en esta planta porque, ¿verdad? Van a tener que el 3D lo van a tener que hacer referencia a justamente las calles y donde se encuentra el padrón y las divisiones, sin levantar, ¿verdad? Las otras construcciones, solo levantando o mostrando lo que es la construcción de lo que a mí me interesa. Entonces, nuevamente, la dinámica ¿cuál es? Y bueno, para no modificar esto, copio y lo copio en otro punto y trabajo donde sea y trabajo en el 3D insertándolo allí o levantándolo desde aquí en esa copia que hice teniendo esta planta para la ubicación. Quiere decir que en definitiva, cuando trabajo con las plantas de ubicación, me van a tener que quedar una planta de ubicación general a una escala 1.750, 1.1000, que verifique las capas, las propiedades, y voy a decidir después si dejo el nombre de las calles o no, y que tiene el norte. Una segunda planta que es la manzana con lo próximo a ello, calles y manzanas próximos, también que va a tener su norte, con la planta de techos y las dimensiones del perímetro o de la construcción, el perímetro de la construcción que tengo insertado dentro de la manzana. Y luego, si tengo que realizar un 3D, sería en otra planta levantar el 3D sin las cotas, ¿verdad? Levanto el 3D sin cotas, porque lo que me interesa es ver el volumen del local en esa manzana, y en ese caso también tengo que tener el norte para ver cómo se gira, porque si orbito o lo pongo en una vista suroeste, noroeste, o lo orbito, ¿verdad? Me puedo perder en cómo estaría ubicada originalmente esa relación entre esta planta y la otra. Bien, espero que este material les resulte útil. En el próximo vamos a seguir avanzando. Muchas gracias.